Historia, disciplina que estudia y analiza los acontecimientos del pasado de la humanidad, sus causas y consecuencias, a partir de fuentes y evidencias. Mito, relato tradicional de origen simbólico, que explica fenómenos naturales, el origen del mundo o aspectos culturales, generalmente protagonizado por dioses o seres sobrenaturales. Leyenda, narración popular que mezcla hechos reales con elementos fantásticos o maravillosos, transmitida de generación en generación y vinculada a una comunidad o lugar específico. Fábula, relato breve generalmente protagonizado por animales con características humanas que dejan una enseñanza o moraleja. Identidad histórica, conjunto de valores, tradiciones, experiencias y relatos compartidos que forman la conciencia histórica de un pueblo, nación o grupo social. Ideología, conjunto de ideas, creencias y valores que guían la forma de pensar y actuar de una sociedad, grupo o individuo en relación con la política, la economía y la cultura. Construcción social, concepto o realidad creada colectivamente por una sociedad a través de normas, creencias e instituciones, influenciando la percepción y organización del mundo. Revolución histórica, transformación radical en la estructura política, social, económica o cultural de una sociedad en un periodo determinado, generalmente impulsada por movimientos de cambio. Hecho histórico, acontecimiento relevante del pasado que ha tenido un impacto significativo en la sociedad y es estudiado por la historia. Fenómeno histórico, proceso o conjunto de eventos interrelacionados que afectan a una sociedad en un periodo determinado y que pueden ser analizados desde diversas perspectivas históricas. Evolución histórica. Se refiere al proceso de transformación y desarrollo que experimentan las sociedades humanas a lo largo del tiempo. Este concepto abarca los cambios sociales, políticos, económicos, culturales y tecnológicos que se producen a lo largo de la historia. Relativismo cultural. Es la postura que sostiene que las creencias, valores y prácticas de una cultura deben entenderse y juzgarse en su propio contexto, sin aplicar estándares de otra cultura. Fuentes históricas primarias. Son documentos, objetos o testimonios creados en el momento de los hechos que estudian los historiadores, como cartas, fotografías, diarios o artefactos. Fuentes históricas secundarias. Son interpretaciones o análisis basados en fuentes primarias, como libros, artículos o documentos realizados por historiadores u otros autores. Biografías. Es la narración o descripción detallada de la vida de una persona, que incluye sus experiencias, logros y contexto histórico, escrita por alguien más. Heráldica. Es la disciplina que estudia y diseña los escudos de armas, sus elementos, significados, reglas y usos, utilizados para identificar linaje, instituciones o territorios. Numismática. Es la disciplina que estudia las monedas, billetes y medallas, abarcando su historia, diseño, fabricación y valor cultural o económico. Arqueología. Es la ciencia que estudia las culturas y sociedades del pasado a través del análisis de sus restos materiales como herramientas, construcciones y artefactos. Antropología. Es la ciencia que estudia al ser humano en su totalidad, abarcando su evolución biológica, cultural, social y lingüística, así como su diversidad en el tiempo y el espacio.
Sociología es la ciencia que estudia las estructuras, relaciones y dinámicas de las sociedades, así como los comportamientos colectivos y fenómenos sociales. Geografía. La geografía es la ciencia que se encarga del estudio de la Tierra, su relieve, clima y la relación entre el ser humano y su entorno. En Panamá, por ejemplo, su ubicación ha sido clave en su historia y desarrollo. Datación por carbono 14. Es un método científico que permite calcular la edad de restos orgánicos analizando la descomposición de un isótopo de carbono, ayudando a fechar civilizaciones antiguas. Historia cultural. Es una división temática de la historiografía. Esta explora las ideas, costumbres y expresiones artísticas de una sociedad, mostrando cómo su gente ha dado sentido al mundo a través del arte, la religión y la tradición. Historia política. La historia política analiza la organización del poder, los gobiernos y las ideologías que han marcado el destino de las sociedades, desde independencias hasta revoluciones. Historia económica. Estudia cómo las sociedades han producido, distribuido y usado sus recursos, explicando el impacto del comercio, la industria y el dinero en la historia. Historia oral. Es la memoria contada de los pueblos, relatos y testimonios transmitidos de generación en generación, que preservan historias fuera de los libros. La historia social se centra en la vida cotidiana y las experiencias de la gente común, desde trabajadores hasta comunidades que han influido en los grandes cambios históricos. La historia de abajo. La historia de abajo es un enfoque historiográfico que da voz a los sectores marginados, como obreros, indígenas y esclavizados, mostrando su papel en la historia más allá de los líderes y las élites. Historia de género. Analiza cómo se han construido las diferencias entre hombres y mujeres, su impacto en la sociedad y la lucha por la equidad a lo largo del tiempo. Y la historia universal. Es la historia conectada de la humanidad, desde las primeras civilizaciones hasta la actualidad, mostrando cómo diferentes pueblos han influido entre sí. La historia antigua es el periodo histórico que abarca desde la invención de la escritura hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, marcando el paso de la prehistoria a la historia escrita. La historia media es el periodo histórico de la civilización occidental comprendido entre el siglo V y el XV. Su inicio se sitúa en el año 476, el año de la caída del Imperio Romano de Occidente, y su final en 1492, año en el que Colón llegó a América. La historia moderna es el periodo de la historia universal que comprendió entre mediados del siglo XV y el final del XVIII, es decir, entre el final de la historia media y el inicio de la edad contemporánea. La historia contemporánea es la etapa de la historia que corresponde al periodo que llega hasta la actualidad. Su comienzo coincidió con el fin de la historia moderna, que tuvo lugar cuando estalló la Revolución Francesa del 1789. El paradigma histórico es una perspectiva que analiza el desarrollo cognitivo de las personas a partir de la historia, la sociedad y la cultura. La cultura es creencias, valores y comportamientos que se comparten en un grupo, por ejemplo, un grupo religioso o una nación. La civilización es un conjunto de costumbres, ideas, creencias, cultura y conocimientos científicos y técnicos que caracterizan a un grupo humano en un momento de su evolución. Un imperio es una unidad política que controla varios territorios y pueblos. Se forma por la conquista de otros territorios y se divide en un centro dominante y periferias subordinadas. La conquista es el proceso histórico por el que un pueblo o estado toma posesión por la fuerza de territorios pertenecientes a otra comunidad. La prehistoria es el periodo de tiempo que comprende desde la aparición de los primeros homínidos del género Homo, es decir, las especies humanas antecesoras del Homo sapiens. Protohistoria. El término protohistoria se refiere a una fase
no muy bien definida que se situaría entre el final de la prehistoria y el principio de la historia antigua. Y Escuela Histórica de los Anales. Escuela Histórica de los Anales se caracteriza por haber desarrollado una historia en la que se han incorporado otras ciencias sociales como la geografía, la sociología, la economía, la sociología social y antropología, entre otras. Escuela histórica marxista. El marxismo contiene el desarrollo continuo de las críticas al capitalismo y de la nueva sociedad. No es solo la crítica de la sociedad capitalista, sino que también es un proyecto de nueva sociedad en constante crítica. Es una interpretación de la evaluación histórica, política y social. Escuela histórica positivista. Esta escuela está basada en el positivismo de Auguste Comte, quien estaba convencido de que la ciencia podría tener una aplicación práctica y por lo tanto en la historia existe una ley fundamental del progreso. Sus dos conceptos esenciales en esta manera de ver la historia serán el orden y progreso. Historia de las ideas y mentalidades. Historia de las ideas es una rama especial de la historiografía que estudia la determinación y evolución de las ideas expresadas o reconstituibles a través de las distintas producciones culturales. La historia de las mentalidades es una corriente historiográfica que surgió en Francia en los años 1920 hasta 1903. Historiar es contar y analizar hechos del pasado basándose en distintas pruebas, como documentos y relatos, para entender por qué sucedieron y qué impacto tuvieron en la historia. Historiografía es el estudio de cómo se ha contado la historia a lo largo del tiempo, analizando las distintas formas en que los historiadores han interpretado y escrito. Tiempo histórico. Es la forma en que se organizan los hechos del pasado según el tiempo en que ocurrieron, ayudando a entender cómo han cambiado las sociedades y los acontecimientos a lo largo de la historia. Genealogía. Es la investigación sobre los antepasados de una persona o familia, utilizando documentos y registros para conocer su historia y su descendencia a lo largo del tiempo. Y finalmente tenemos la historia lineal, que es la idea de que la historia avanza de manera continua y progresiva, sin regresar al pasado, mostrando un desarrollo constante desde lo más simple hasta lo más avanzado.